La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, son las 8 de la mañana en punto y les damos la bienvenida a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos escucha por Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Se une también Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú. Nos pone a través de los podcasts y en el mundo. Como les decimos esta semana, una semana bastante convulsionada y es por eso que Rosa María interrumpe brevemente su descanso por una horita en la mañana. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, yo espero estar ya con ustedes el día lunes en físico, pero bueno, seguimos comentando lo que está pasando en el país durante estos días posteriores al Año Nuevo. Para muchos que se reincorporan a trabajar el día lunes 7, pues hemos estado siguiendo toda la información a través de los medios de comunicación. La de anoche, sé que estuviste ahí, Abel, ha sido una marcha grande. Multitudinaria. Sí, estuvo muy grande, ¿no es cierto? Sí, grande. He estado leyendo los cálculos que ha hecho Farid Matuk, y él señala que calcula que habían por lo menos 16 cuadras llenas, y eso le arroja un cálculo hacia el ojo de 20.000 personas, para un día de enero sin mucha anticipación. La verdad que es una convocatoria muy importante, porque además de esto hay que sumarle toda la gente que ha salido a marchar en el resto del país, que no ha sido poca, en distintas ciudades, en distintos horarios, porque depende mucho también del clima. Algunas manifestaciones han sido más temprano en la tarde, han sido importantes. Creo que la contundencia de la manifestación pidiendo la salida del Chávarri se ha hecho notar. Y como reitero, como decimos desde ayer, el señor Chávarri tiene que decidir cuál es su camino, si renuncia o lo destituyen, porque no le queda mucho tiempo en la Fiscalía de la Nación. Por el momento ha decidido no perturbar el proceso de colaboración con Lavallato y este sigue adelante, a pesar de que va a tener retrasos, es lo que ha dicho ayer el fiscal José Domingo Pérez. Que ha dicho muchas cosas, también hay que comentarlas, pero en primer término tenemos, creo que yo, el respaldo clarísimo, popular, a la salida de Chávarri. Esta tarde va a juntarse la Junta de Fiscales provinciales, no la Junta de Fiscales Supremos todavía, que es la que tiene que juntarse. Hay que ver exactamente en qué tanto ha variado la posición de Tomás Aladino Gálvez, fiscal supremo, y Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que son los dos fiscales que en la práctica sostienen a Chávarri. Luego Chávarri enfrenta otros escenarios, ¿no? Uno es el del Congreso de la República, donde las cosas claramente están corriendo todavía a su favor. Y ahora vamos a explicar por qué. Otro es el Colegio de Abogados de Lima, donde las personas que tienen que finalmente resolver la situación de su colegiatura no asisten, no quieren asistir, han sido citados en varias oportunidades, no asisten a votar a favor o en contra de la resolución que le quita la colegiatura a Chávarri. Falta un voto para lograrlo, sin embargo, parece que se están corriendo también en ese escenario. Y el otro escenario, por cierto, es el de, eventualmente, que esto tiene que suceder, la aprobación de la ley que envió el presidente de la República, que en la práctica determinaría su suspensión hasta que la Junta Nacional de Justicia se instale y finalmente decida su caso. Así que, desde el punto de su permanencia, como digo, todo es cuestión de que el señor Chávarri decida cómo quiere que sea. O lo destituyen, que eso es lo que creo que inevitablemente va a suceder, tarde o temprano este año eso va a suceder, o renuncia y se va tranquilo. Y luego, por supuesto, me imagino que lo que le preocupará son los procesos que tiene que enfrentar. Como hemos dicho desde el primer día que hemos intervenido por teléfono, el señor Chávarri
ha tenido un acto manifiesto de obstrucción de la justicia, tan descarado y manifiesto que él mismo lo ha tenido que rectificar en menos de 48 horas. Ese acto de obstrucción de la justicia va a tener que ser investigado y eventualmente procesado y condenado por él. La pregunta es quiénes quieren ser sus cómplices. Y sobre eso hemos visto que rápidamente se han retirado aquellos que fueron involucrados en este asunto. Ahora, como decíamos ayer, ¿qué le conviene más a Chávarri? Bueno, renunciar, evidentemente, pero él tendrá su propia evaluación. Lo cierto es que el tono de ayer, y ahí sí me traslado al legislativo, el tono de ayer, tanto de la bancada del fujimorismo como del aprismo, es un tono nuevamente, ¿no es cierto?, promotor del encubrimiento, si queremos ponerlo de alguna manera. Las declaraciones de Rosa Bartra en televisión anoche, en Canal M, la vi con Mávila Huertas, eran absolutamente inconsistentes. Yo nunca he visto tanta inconsistencia junta, ¿no? Por ejemplo, cualquiera que ha estudiado Derecho, un poquito de Derecho, sabe que un acuerdo de colaboración eficaz no se hace público hasta no bien comience a actuarse las pruebas recabadas a raíz de ese convenio en el mismo juicio oral. No se puede hacer público porque perturbaría la actividad acusatoria. Es decir, imagínense que cualquier colaborador eficaz se acerca a la Fiscalía, proporciona información y esa información inmediatamente se hace pública. Pues hay un problema. Primero, porque la identidad de esa persona tiene que estar protegida. Segundo, porque esa información, si se revela antes del convenio, puede ya no ser útil, porque resulta que las personas señaladas por toman sus medidas de protección, esconden las pruebas, desaparecen, etcétera, una serie de elementos probatorios. Esa información ya no es útil para el proceso. Y si no es útil para el proceso, ese aspirante a colaborador eficaz nunca va a alcanzar el beneficio de la colaboración. Entonces, hay una reserva en la investigación, siempre, en toda investigación, pero más aún cuando estás hablando con testigos a los que la Fiscalía de alguna forma tiene que proteger, no solamente a ellos, sino a la información que brindan para que tenga éxito la acusación fiscal. Entonces, eso de que los convenios se hacen públicos, como lo dijo el mismo fiscal Chávarri, y ayer lo repitió Rosa Bartra, es una barbaridad jurídica. O sea, cualquier abogado que diga eso tendría que ser sacado del colegio de abogados correspondiente porque de verdad no sabe ni lo que está hablando. ¿No? Es absolutamente absurdo. La Procuraduría y la Fiscalía que intervienen en la negociación, la Procuraduría interviene ¿para qué? Para conseguirle la mejor reparación civil posible al Estado, ¿no? Para eso interviene. Y la Fiscalía, obviamente, porque son los titulares de la acción penal. ¿Pueden decir que se va a firmar un convenio con Odebrecht? Sí. ¿Cuáles son más o menos las líneas de ese convenio? Sí. Pero no nos puede dar detalles de la información que se les está dando, porque si nos da detalles de los actores, de lo que dijo cada uno, etcétera, perturba la actividad probatoria, ¿no es cierto?, hasta que ésta se pueda materializar en un juicio oral. Entonces, eso a mí me parece claro que desde el punto de vista de Chávarri y de Rosa Bartra, Jorge del Castillo es otro actor en esto, quieren invalidar a cómo sea este convenio, quieren que este convenio no funcione. Y por esa razón piden, por ejemplo, que se publique. Si se publica no va a funcionar. Entonces es tan inconsistente como eso, ¿no? Yo lucho contra la corrupción, pero pido que se haga, ¿no es cierto?, un acto que es contrario a la ley. ¿Cómo vas a luchar contra la corrupción si estás pidiendo que se actúe ilegalmente? Y está claro, cuando le preguntaron a Rosa Bartra sobre la situación de Chávarri, si debía renunciar o debía esperar su destitución, etcétera, ella dijo que no se pronunciaba sobre lo que sucedía en otros poderes del Estado, porque respetaba la independencia de cada poder. Esto después de haber despotricado al presidente de la República, que hasta donde yo recuerdo es el titular de otro poder del Estado, y de haber despotricado del fiscal Pérez, que hasta donde yo recuerdo también es fiscal. Entonces, las inconsistencias eran manifiestas. O sea, el fujimorismo rebelde a los UCAS hoy de Keiko Fujimori quiere seguir en este plan de obstaculizar la acción de la justicia a como de lugar. Tanto en cuanto a la situación de Chávarri como a la situación del proyecto de ley enviado por el presidente de la República. Porque lo que había pedido el señor Salaverry
es que la Junta de Portavoces se reuniera para exonerar del trámite de comisiones el proyecto. ¿Qué ha decidido la bancada fujimorista reunida ayer en su local partidario? Que no van a exonerar el trámite de comisiones, por lo menos no con sus votos. Ahora, nótese que asistieron 40, no asistieron los 60, otros estarán fuera de Lima, pero que no van a exonerar del trámite de comisiones. Entonces, es a la vez va a llevar el proyecto al Pleno y seguramente habrá una cuestión previa donde se debata en el Pleno si se exonera o no del trámite de comisiones, y ahí habrá que contar los votos. Lo que sí hay que decir es que con estos actos Fuerza Popular está provocando una cuestión de confianza. Al dilatar y dilatar, lo que están haciendo es provocar una cuestión de confianza. Porque hay que decir que la exoneración del trámite de comisiones, ellos lo han practicado no una, sino varias veces. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el proyecto de la ley Mordaza se exoneró del trámite de comisiones. Jamás pasó. Una norma que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional, jamás pasó por el trámite de comisiones. Y justamente el Tribunal Constitucional en esa resolución llama la atención sobre este hecho. O sea, ellos mismos han sido sancionados por la celeridad en que aprueban normas para vengarse de sus enemigos políticos o para favorecerlos, y se lo siguen haciendo. El trámite que han hecho, por ejemplo, para aprobar una norma que favorece a Alberto Fujimori, tampoco pasó por comisiones. Entonces, que no nos vengan con el cuento de que ellos nunca exoneran normas para el trámite de comisiones, el trámite de comisiones, porque lo han hecho para vengarse de sus enemigos políticos o para favorecer a sus enemigos políticos. En el pasado y varias veces. Y podríamos seguir enumerando otros casos. Entonces, que quede claro, o sea, la resolución que promovió el señor Mulder, que es una resolución legislativa, para modificar vía reglamento del Congreso las potestades del presidente de la República en cuanto a la cuestión de confianza, tampoco tuvo comisiones. Entonces, no lo quieren hacer. Hay también otras fuerzas en el Congreso, como por ejemplo la congresista Maritza García de Cambio 21, que ha pedido que se recomponga la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque hay nuevas bancadas y porque el número de representantes que tiene Fuerza Popular ya no es el reflejo de la proporción que tiene en el Congreso. Si se da ese cambio, que podría darse en el Pleno el día lunes también, otra podría ser la situación. Es una comisión de 15 personas que tiene 8 fujimoristas. Si baja un fujimorista ya no tienen mayoría y se puede elegir un nuevo presidente. Y ese nuevo presidente sí agendar, por supuesto, la discusión de las acusaciones constitucionales, las 4 que hay pendientes contra Chávarri, cosa que, de nuevo, el fujimorismo no quiere hacer. Y van a mantener con uñas y dientes esa comisión. Estemos seguros de que esa va a ser una gran pelea, porque no quieren que se tramiten las acusaciones constitucionales contra sus aliados. Así de claro, contra sus enemigos, bueno, en fin, ya, pero las de sus aliados no. Entonces el señor Segura está bien sentado ahí, porque sabe que finalmente lo van a mantener a como de lugar mientras él no vea las acciones contra Chávarri. Si él viera las acciones contra Chávarri, ni siquiera sería necesaria la ley de emergencia para el Ministerio Público. Así de claro. Entonces, lamentablemente ese es un escenario donde va a haber pelea la próxima semana también. Y entre el escenario, yo les digo, si van pasando los días y no se aprueban los proyectos, no solo el que ha mandado el Ejecutivo esta semana, sino los demás, el presidente puede hacer cuestión de confianza en cualquier momento, agravando la situación del Congreso. Por otro lado, miente la señora Bartra, ya es una cosa alucinada. Dice que todos los proyectos que ha mandado el Ejecutivo ya están dictaminados. Cuando un proyecto está dictaminado, me refiero a los proyectos de justicia mandados en agosto, cuando un proyecto está dictaminado, ¿no es cierto?, se envía al Pleno, se envía para que se agende para el Pleno. ¿Por qué no están agendados en el Pleno? Porque no están dictaminados. Además fue tan contradictoria que dijo que estaban dictaminados, pero en evaluación. No, pues, o hay dictamen o no hay dictamen. Si están en evaluación y estudio, no hay dictamen, pues. El dictamen es una decisión de la comisión que se plasma, ¿no es cierto?, en una sugerencia al Pleno para aprobar un proyecto, puede haber un dictamen en mayoría y uno en minoría, o el archivo del proyecto. Pero no hay un dictamen en evaluación. Es como decirte, ya publiqué la resolución en el peruano, pero está en evaluación.
O sea, así de inconsistente, ¿no? Y me parece sorprendente que ni ella misma se dé cuenta de las cosas delirantes que está diciendo. Eso es mentira, dijo yo, todo está dictaminado, pero está en evaluación de la comisión. En evaluación. Luego ha pretendido también ella confundir a la opinión pública, pero de manera bien arbitraria, utilizando una declaración del fiscal Vela dada en junio o julio de este año como si lo hubiera dado hoy. Y eso es una trampa, ¿no? Ella ayer alcanzó textos de la Comisión Lavallato, que todos sabemos para qué sirvió. En esos textos de la declaración del señor Vela está hablando de el traspaso de funciones de Hamilton Castro a José Domingo Pérez, hecho que ocurrió hace meses. Y en ese momento sí dijo con la comisión que en efecto los documentos que podían ser puestos a disposición de la opinión pública iban a ser puestos a disposición de la opinión pública cuando corresponda. Dijo, en el momento en que tengamos un acuerdo final, y al final definitivo se use en el proceso, por supuesto que lo puedes poner a disposición de la opinión pública. Pero no dijo en ningún momento vamos a violar la ley, ¿no es cierto?, y vamos a revelar las tratativas que tenemos con una aspirante a colaboración eficaz antes de que tengamos el acuerdo listo. Eso es lo que pretendía decir Rosa Barba. O sea, realmente es frustrante escuchar a estas personas porque sí tienen formación jurídica y no paran de mentir. Es una cosa descarada. Ahora, hay otro asunto que es en realidad más grave, que es el retraso en la aprobación justamente de este convenio con Odebrecht. Ayer el fiscal señaló que esto se había retrasado, y todo el mundo dijo, pero no puede retrasarse porque en realidad han estado fuera del cargo menos de 48 horas. Habrá que ver el cronograma que ellos tenían, nosotros no lo conocemos. Habrá que ver cómo fue la primera reacción en Brasil, porque los fiscales que trabajan con ellos en Brasil, ¿no es cierto?, esas personas de repente dijeron, bueno, si ya lo sacaron, paramos todo. Entonces, no sabemos de cuánto va a ser la dilación, porque eso lo está coordinando, ha dicho el fiscal Vela, y el fiscal Vela no ha declarado sobre fechas. Pero sí podemos decir que, digamos, las negociaciones están absolutamente encaminadas. El preacuerdo, digamos, satisfacía a Odebrecht, a la Fiscalía y a la Procuraduría, que también participó. Falta, ¿no es cierto?, que se firme en Brasil y luego que el juez peruano lo apruebe. Es un proceso, ¿no? Y a todo esto hay que añadir un asunto que no es menor. Jorge del Castillo ha pretendido durante 3 días aprovechar unas declaraciones del presidente de la República para decir que el presidente de la República no está de acuerdo con el acuerdo con Odebrecht. Y eso es falso. El presidente ha tratado de rectificar esto ayer. Yo creo que le ha faltado ser un poco más enfático, pero resumamos un poco los hechos. El día 31 de diciembre, en la mañana, temprano, en RPP, el presidente dio una entrevista antes de partir a Brasil, de las típicas entrevistas en las cuales uno hace pues un balance de fin de año, ¿no? Finalmente era 31 de enero. Y en el transcurso de esa conversación, él señala que, en efecto, a él no le gustaría que Odebrecht siguiera trabajando en el Perú, lo cual parece bastante lógico, es una opinión. Pero hay que decir algo que tiene que resultar bien claro. En un convenio de colaboración eficaz, la opinión del presidente de la República es absolutamente irrelevante. Tan irrelevante como la mía, o la de la tuya, Abel, o de las personas que nos están escuchando. La opinión que importa es la de las partes. Y las partes son 2. La empresa o la persona natural que viene a pedir la colaboración y la Fiscalía. El resto no tenemos nada que ver, y tampoco tiene nada que ver el fiscal de la Nación. Tiene que ver el fiscal del caso, el que tiene la carpeta. Ese es el que tiene que tomar, digamos, una determinación sobre lo que le está ofreciendo el colaborador, lo que le conviene para formular su acusación y, como decía ayer, el derecho a conocer la verdad. Solo esas 2 partes. El presidente puede opinar lo que quiera, yo puedo opinar lo que quiera, tú también, pero es irrelevante para el acuerdo. O sea, eso hay que tenerlo de base. Solamente en las dictaduras, pues en Corea del Norte, ¿no?, el presidente de la República decide, ¿no es cierto?, cuál es el contenido de un proceso judicial. O seguramente en la cabeza de Jorge del Castillo eso pasaba en la época de Alan García, ¿no? Pero en particular, al único que le interesa el acuerdo es al fiscal.
y al Estado le interesa, la representación del procurador se da para conseguir la mejor reparación civil posible. Pero si el fiscal y el juez aprueban el convenio con la parte, hasta contra la voluntad del procurador puede aprobarse el convenio. Así de claro. Porque el procurador puede apelar por el monto, etcétera, pero no va a destruir el procurador el convenio si este ya se ha arreglado entre el fiscal, la parte y el juez lo ha aprobado. Entonces, dejémonos de tonterías. Lo que diga el presidente de la República es una opinión política. Sí, bueno, a mí y a ti tampoco nos gustaría que Odebrecht siga operando en el Perú, porque efectivamente es una empresa que ha hecho mucho daño. Pero también hay que reconocer que gracias a esa empresa que ha hecho mucho daño nos estamos enterando de la verdad. Y eso tiene un precio muy alto, porque vamos a conocer quiénes son los funcionarios colmeros que hay en el Perú, y el Perú los va a poder procesar y meter presos si corresponde. Y yo creo que eso tiene mucho valor. Pero luego hay que decir dos cosas. El presidente nunca dijo que Odebrecht tenía que cerrar todas las operaciones que hoy tiene en el Perú con las que tiene que pagar la reparación civil. En ningún momento dijo eso. En ningún momento dijo, bueno, tiene que entregar todo lo que tiene en el Perú, o sea, concesiones que tiene en el Perú, y que se vaya. No, lo que ha dicho es que no le gustaría que siga operando, pero se está refiriendo al futuro, es decir, que Odebrecht no sea parte en licitaciones del Estado. En licitaciones del sector privado, el presidente de la República tampoco puede decir nada, porque si un privado lo quiere contratar, es problema del privado, no del Estado. El Estado no interviene en contratos entre particulares. Aquí tampoco estamos en una dictadura. Si un privado quiere contratar a esa o a otra empresa, o a cualquier empresa, es asunto del privado. Entonces, ¿qué pasa con la participación a futuro de Odebrecht en licitaciones públicas? Como sabe cualquiera que sepa algo de licitaciones, y Jorge Castillo sí sabe, porque ha sido primer ministro, las personas jurídicas que son proveedores del Estado, que tienen pleito pendiente con el Estado, no pueden participar en las licitaciones. Eso lo sabe cualquiera. El señor presidente de la República ha sido subcontratista del Estado peruano también, porque él tenía una constructora en Moquegua, y los grandes proyectos subcontratan localmente. Y sabe perfectamente que si no tienes tu registro de proveedores sin pleitos pendientes con el Estado peruano, no puedes participar. Entonces, es un hecho que Odebrecht no puede participar en un proceso hoy porque tiene pleito pendiente con el Estado peruano. Y ese pleito no concluye hasta que dos situaciones se den. Se condene, ¿no es cierto?, a las personas que están participando del proceso, o finalmente se pague el íntegro de la reparación civil, cosa que ha trascendido, se va a dar en plazos porque justamente lo que han negociado en este convenio son plazos para el pago de la reparación civil, que no se da de un día para otro, sino a lo largo de varios años, con el producto de lo obtenido en el país, porque de eso se trata, o con el producto de la venta de los activos que tienen en el país. Entonces se asegura la reparación civil de esa forma, con estas garantías. ¿Por qué? Porque tienen activos en el país. Piensen ustedes cuánto ha pagado reparación civil, por ejemplo, Alberto Fujimori. Nada. Abimael Guzmán, nada. Nunca se les pudo sacar un centavo, y como a ellos, a muchísimos otros, porque nunca se pudo asegurar bienes que paguen la reparación civil. Vladimiro Montesinos no pagó un centavo la reparación civil. Se ha incautado lo robado, que es diferente. O sea, el cuerpo del delito es diferente en la incautación de lo que tenían que pagar ellos mismos a título personal por reparación civil al Estado peruano. Este va a ser uno de los primeros casos en que sí se garantiza el pago de la reparación civil, pero ¿contra qué? Contra activos que tiene la empresa en el Perú y que los tiene que seguir teniendo para que le rindan lo suficiente para que pueda pagar. Esa es la práctica, además, internacional. Así sucede en Suiza, en Estados Unidos, así está sucediendo en Brasil. Entonces, no es que el Estado siga haciendo negocios con Odebrecht como si nada hubiera pasado. Muy por el contrario, le permite hacer estos actos, que son parte de las concesiones que obtuvo en el pasado, para que a través de estos actos comerciales logre tener un beneficio que le permita al Estado cobrarse la deuda que le tienen. Mientras esa deuda esté vigente, muy difícil que Odebrecht logre participar o ganar un proceso de licitación en el Estado, porque, como reitero, es un proveedor que tiene pleito pendiente con el Estado peruano.
Entonces yo creo que acá hay un aprovechamiento político de Jorge del Castillo para desprestigiar al presidente de la República como un opositor al convenio, lo cual él ha dicho ayer que es falso, dice que hay que apoyar a los fiscales y hay que reanudar con celeridad, ¿no es cierto?, todo lo necesario para alcanzar este convenio. Y en segundo lugar, hay un aprovechamiento político para dilatar nuevamente este convenio que tan perjudicial va a ser para Alan García. La única explicación de su conducta hasta este momento es esa, que este convenio es tremendamente perjudicial para Alan García y tal vez también para algunos fujimoristas que no quieren ni siquiera considerar lo que ha pedido su líder Keiko Fujimori desde la cárcel. Entonces, esa es la situación, pero no nos dejemos engañar. El tema del convenio va a seguir adelante y se va a resolver. Se demorarán un día más, una semana más, pero no va más allá de eso. Y eso de que en Brasil están cambiando las autoridades y que de repente pues ya no va el convenio, es también ridículo. Brasil ha escogido a un presidente de derecha radical, tal vez hasta muy fascista, pero él mismo sabe que no puede intervenir en el caso Lavallato. Es más, ha nombrado al juez Moro como ministro de Justicia. Y justamente él sabe que si ha sido elegido es porque su país está harto de la corrupción que se dio el gobierno de Temer, Dilma y Lula. O sea, no va a hacer nada para perjudicar esta negociación, por el contrario. Entonces es bien ingenuo creer eso también. Entonces no hay que dejarse engañar, hay que conocer un poquito la ley. Ya saben, todos los que nos escuchan, no hay convenio de colaboración significa que se publique para que todo el mundo lo comente. El presidente de la República no tiene nada que hacer en ese convenio y Odebrecht no puede operar como contratista del Estado en este momento porque tiene pleito pendiente con el Estado peruano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién estamos confundiendo? Probablemente a personas que no conocen la ley. Lo malo, reitero, es que estas personas que dicen estas cosas sí conocen la ley. Y a sabiendas de lo que conocen, mienten para confundir. Y lo hacen todo el tiempo. Entonces, hoy por hoy, prácticamente el oficio del periodista es ver en qué momento te están mintiendo y advertirle al público que lo que dicen las autoridades, porque estas son autoridades, es mentira. Y en esa situación estamos de manera permanentemente en guardia todo el tiempo, porque confunden, ¿no es cierto? Confunden a personas de buena voluntad que podrían creer que el presidente de la República se ha coludido, ¿no es cierto?, con corruptos para evitar que haya un convenio, como ayer repetían varias cuentas en redes sociales. Entonces, mucha atención, ¿no es cierto?, a estas campitas que son permanentes. Hay un grupo de corruptos que no quiere que el convenio finalmente se materialice porque implica su ruina, ¿no es cierto?, no solo política, sino también penal. Entonces, hay que estar atento a esas fuerzas en todo momento para saber que van a operar y que se van a resistir. Entonces, aquí lo más importante en este momento es saber la verdad, como yo decía ayer. La verdad tiene un precio, sí, efectivamente. Odebrecht va a lograr que sus funcionarios no sean procesados en el Perú. Eso es muchísimo, ¿no es cierto? Pero a cambio tiene que pagar una reparación civil, a cambio tiene que comprometer activos de la empresa para el pago de esa reparación civil, tiene que dar toda la información que tiene sobre actos de corrupción en el Perú y acceso a toda la documentación que tienen sus servidores sobre los actos de corrupción en el Perú, incluyendo su decodificación. Es decir, hay mucha correspondencia cifrada que tiene que entregar descodificada para que se pueda entender, ¿no es cierto? No sé, ya que llevo casi media hora hablando, Abel, no sé si tienes alguna pregunta. Hay preguntas, sí, la gente nos está escribiendo. La primera pregunta y la recurrente es los tuits de Keiko Fujimori, esos tuits que decían que hay que apoyar al presidente. ¿Es una doble jugada? ¿Es alguna estrategia? No, yo no lo creo. Yo creo que son lo que ella quiere que se haga. Y lo dice en público para que quede claro, porque si no sería una inconsistencia absoluta. O si su bancada hace lo que le da la gana, entonces ella no solamente ha perdido desde el punto de vista penal y procesal, finalmente está en este momento detenida, sino que ha perdido también todo el liderazgo político. O sea, ya no es la jefa de su partido. No sirve para nada su autoridad. O sea, eso es lo que nos están diciendo. O sea, ya, digamos, Keiko estaría formando su bancada con Salaverry. Es absurdo completamente.
Yo no creo que haya una doble jugada, yo creo que hay un grupo de congresistas desesperados, en desacuerdo con la decisión de Keiko Fujimori, que quieren seguir manteniendo las cosas como las han estado realizando en los últimos 2 años. Y ya ese estilo de hacer política concluyó el día 2 de enero. O sea, eso es lo que no entienden. Contra esas resistencias tiene que trabajar el señor Salaverry, que anoche ha sido insultado por Rosa Bartra varias veces. En la mañana había dicho que era el eco del presidente de la República, después en la noche dijo que se tenía que quitar las rodilleras. Discúlpenme, eso es un insulto y bien serio. No sé de dónde vino Rosa Bartra de repente ese insulto, pero a mí me parece un insulto espantoso. Y no voy más allá porque me han explicado que tiene ciertas connotaciones más vulgares. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de un grupo de congresistas que yo considero que no deben ser la mayoría, aunque ayer dicen que se han reunido los 40, que han estado de acuerdo en que no se exoneren el plan de comisiones, pero estamos hablando de un grupo de congresistas que está en manifiesta desobediencia de lo que les está pidiendo la líder de su partido, que está presa, y a la cual le están haciendo mucho daño con esta conducta. Porque, nuevamente, ¿por qué está presa? Está presa porque está obstruyendo la justicia. Acción probatoria. Y ella lo que está pidiendo es, por favor, demuestren que no estamos obstruyendo la acción probatoria. Así es. Y no le hacen el más mínimo caso. Y hay que recordar algo, el caso de Keiko Fujimori es diferente al de todos los demás, porque si se le llega a procesar eventualmente por lavado de activos, es por donaciones de campaña, donde es más débil la acusación fiscal, es más difícil armar el caso. Los demás están procesados por cohecho. Entonces, ¿por qué ella se va a comprar, ¿no es cierto?, el pleito de defender a los que están procesados por haber recibido coimas, si ella no ha recibido coimas? Entonces, no tiene ningún sentido, salvo que estos congresistas hayan decidido pues ya jugar a favor de Alan García por razones que escapan a nuestro entendimiento, ¿no? Pero yo no creo que haya una doble jugada. Yo creo que Keiko Fujimori ha sido bien clara en lo que quiere y se ha dado cuenta que después la cárcel pues te hace reflexionar, tienes muchas horas para pensar las cosas, que ese es el mejor camino para asegurar su libertad y la de sus otros coprocesados, que también están presos. Recuerden ustedes que no solamente está presa Keiko Fujimori, están presos varios coprocesados, por los cuales supongo ya debe sentir alguna responsabilidad. Entonces, este es el camino más seguro para insistir una y otra vez. En este momento, si se pronuncia la sala que está viendo su apelación, no le van a dar de ninguna manera la libertad. ¿Cómo le pueden dar la libertad si es evidente que continúa en una acción de tratar una y otra vez de tratar de digamos, sus congresistas están en una posición de tratar de que no salga la ley, que no se logre el convenio, de descalificar a los fiscales que actúan a favor de encontrar la verdad, de apoyar a Chávarri? O sea, nunca le van a dar la libertad en esas comisiones, nunca. Está probando exactamente una y otra vez de lo que se le ha acusado, de comprar testigos, ¿no es cierto?, de amedrentarlos, etcétera. Si el día lunes el proyecto del presidente de la República tiene que ir a comisiones, esto significa que tiene que pasar por la presidencia de la señora Rosa Bartra. Obviamente, por su comisión, ¿sí?, por la Comisión de Constitución, que no ha dictaminado los proyectos que él mandó en agosto. Entonces, ella dice que los ha dictaminado porque están en estudio. Y si los ha dictaminado, que los pongan ya en el pleno el día lunes también. Entonces, si están dictaminados, que los pongan en el pleno el día lunes. Pero si ella dice que se da comisiones y se va a demorar un mes en dictaminarlo, el presidente hace cuestión de confianza. Eso. Y parece que eso quisieran. Por ahí va mi pregunta, Rosa María. ¿Cuánto tiempo es el tiempo prudente que tendría que esperar el presidente de la República? Porque si va a la comisión de la señora Rosa Bartra, esto va a ser la historia sin fin. Entonces, ¿cuánto tiempo tendría que esperar el presidente? Eso depende mucho del propio presidente de la República. Yo creo que él ha conjurado el peligro mayor, que es la salida de los fiscales que estaban viendo los casos. Y los fiscales ahora tienen que hacer el trabajo de reponer las cosas al estado anterior, es decir, de seguir en marcha con el convenio. Ese era el peligro mayor, el peligro número uno. Ese peligro ha sido conjurado, pero no es el único peligro. Entonces, el presidente tiene que evaluar cuánto tiempo es razonable.
yo te aseguro que si él dijera una semana, el pueblo lo apoyaría, porque la gente está re harta de estas maniobras. Pero tal vez piense que hay que esperar un poco más, ¿no? El asunto es bien sencillo. El equipo, digamos, del fujimorismo está comenzando a señalar también en redes sociales que el proyecto es inconstitucional. Lo cual es un descaro, ¿no? Porque para proyectos inconstitucionales hemos tenido de ellos dos en el mismo año. Entonces, y declarado por el Tribunal Constitucional. Entonces, y además, Rosa Bartra ayer en la mañana utilizó una frase muy graciosa. Dijo que el proyecto tenía graves visos de inconstitucional. Si algo tiene visos, es que no está segura de que sea inconstitucional o no. ¿Cómo puede ser eso grave? O sea, ni siquiera dominan el castellano, pero en fin. Es evidente que van a decir que el proyecto enviado es inconstitucional y que por eso tiene que ir a comisión. El presidente puede insistir en el momento, porque si ese es el argumento, y que lo van a mejorar, entre comillas, es decir, sacar un proyecto para proteger a Chávez. Si ese es el camino de la Comisión de Constitución, ahí el presidente inmediatamente dice, no, el proyecto que ustedes han presentado no es el mío, hago cuestión de confianza del mío. Que es en cierta forma lo que logró hacer con la bicameralidad reformada por el fujimorismo. O sea, cuando él presenta el proyecto de bicameralidad, el proyecto de la bicameralidad no decía nada sobre la cuestión de confianza. Se lo modifica, Nocho le dice al pueblo, por ese proyecto no voten a favor, a pesar de que estamos a favor de la bicameralidad. Y el pueblo escucha al presidente y masivamente vota contra la bicameralidad. Entonces, se perdió evidentemente una oportunidad única de regresar a un buen sistema bicameral, pero es culpa del fujimorismo. Entonces, acá es igual, solamente que la diferencia acá es que él no ha hecho aún la cuestión de confianza. Entonces, lo que va a hacer es esperar el resultado, y si el resultado es un proyecto que desnaturaliza completamente lo que él ha propuesto, no le va a pedir al pueblo que vote no en un referéndum, se va a presentar él al Congreso a hacer la cuestión de confianza y decir, mi proyecto no es este proyecto. Mi proyecto está destinado a sacar fiscales corruptos ahora porque ustedes todavía no me aprueban la Junta Nacional de Justicia y esta no se constituye. Entonces, si ese objetivo no se va a lograr, hago cuestión de confianza. Entonces, no hay un tiempo establecido en la Constitución, ¿no? Vamos a ver cuánto quiere él esperar para hacer cuestión de confianza de su proyecto. ¿En qué se está? O si el Congreso produce un proyecto alternativo, pero que no invalida la cuestión central, ¿no? ¿En qué se están basando los señores del fujimorismo y sus ayayeros para decir que este proyecto es inconstitucional? En lo mismo que ha repetido el fiscal de la Nación, el Ministerio Público es autónomo. Es autónomo, sí, por supuesto, pero igual que la Presidencia de la República, que el Poder Legislativo, que el Poder Judicial, no es autónomo en el limbo, o sea, fuera de un marco legal, es autónomo dentro de un marco legal. Y sí, reitero lo que expliqué ayer, el presidente de ese poder del Estado comete delitos, ¿ok? Y no se le puede remover porque tiene aliados corruptos dentro de otros poderes del Estado. El Poder Ejecutivo puede presentar una iniciativa para que se den soluciones de emergencia y temporales. Cuando se escribe la Constitución, no se escribe teniendo, ¿no es cierto?, en cuenta o en consideración que el presidente de la República tenga que enfrentarse a un fiscal de la Nación corrupto. A nadie se le ocurre que el fiscal de la Nación pueda ser corrupto. Si por el contrario es el titular de la acción penal, ¿cómo puedes escribir una Constitución previendo la corrupción del fiscal? O sea, sería absurdo hacer eso. Pero esas situaciones de emergencia pueden darse. Entonces, los mecanismos están dados para que la ley orgánica del Ministerio Público sea modificada por otra ley y que de manera temporal se resuelva un problema que hoy no tiene solución porque el Consejo Nacional de la Magistratura fue removido por el Congreso por corrupto. Entonces, no se puede solucionar a través de la vía natural. La vía natural para sancionar al fiscal de la Nación es el Consejo Nacional de la Magistratura o el Junta Nacional de Justicia. Esa es la vía inicial donde más rápido se hubiera resuelto el tema. Acuérdense de Ramos Heredia, ¿no es cierto?, del fiscal, se resolvió rapidísimo. Ya, en este caso podría haberse resuelto muy rápido si tuviéramos la instancia para hacerlo, pero no la tenemos. El Estado, ¿no es cierto?, removió a los consejeros, el pueblo aprobó una nueva estructura y esa ley tiene que materializarse y estamos en ese tránsito. Y durante ese tránsito el fiscal de la Nación obstruye la justicia. ¿Qué cosa puedes hacer? ¿Quedarte de brazos cruzados? No. Tienes que tomar medidas de emergencia. ¿Dónde está la inconstitucionalidad?
No, y además, yo reitero lo que he dicho, no se crea una comisión interventora del Poder Judicial, del Ministerio Público. Es al mismo Ministerio Público que se le pide que resuelva el problema internamente de manera temporal y que asuman los fiscales adjuntos para poder tener una solución. Y que esta junta de fiscales, no de extraterrestres, resuelva el problema de su propia corrupción. Yo no veo cuál es la inconstitucionalidad en eso. Porque obviamente tiene que haber una situación de emergencia. El día de mañana, ¿no es cierto?, teniendo todas las instituciones funcionando, tú no puedes sacar una ley para que el Ministerio Público desconozca al fiscal de la Nación que ellos mismo ha elegido, ¿no? Pero estamos en una situación de crisis y es absurdo que no se entienda eso. Porque además es este mismo Congreso el que removió el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuál es la inconstitucionalidad? En fin, ¿qué más preguntas? Ayer el señor Jorge del Castillo dijo que prefiere que cierren el Congreso que dar su voto por la ley del Ejecutivo. Bueno, seguramente. Y claro, hay algunos congresistas hoy, en un cálculo bien mañoso, que creen que esto los puede favorecer. ¿Por qué? Porque les falta 2 años y medio, un poquito menos de mandato. Si disuelven el Congreso y convocan elecciones, esos elegidos completan el mandato de este Congreso hasta el 2021. Y ellos creen que van a ser reelegidos en el año 2021. O sea, Jorge del Castillo prefiere sacrificar esos 2 años que le quedan de poder, o 2 años y medio de poder hasta el 2021, ¿no es cierto?, a cambio de obtener 5 años en el 2021 porque creen que los van a reelegir. ¿No es cierto? Ahí está la eso trampa. lo veremos. Si eso sucediera, yo tengo la sospecha de que no van a ser reelegidos, aún teniendo la posibilidad de serlos, ¿no? O sea, si ese es su cálculo, tiene todo derecho a hacer su cálculo, pero la razón no es que no quiera votar por esa ley porque es inconstitucional, no. La razón es que ellos necesitan o necesitaban, tal vez ya no tanto, a fiscales amigos en la fiscalía para favorecer a Alan García y evitar que el pueblo conozca la verdad de las coimas que se pagaron durante su gobierno. Mas ya lo hemos visto, miren, la comisión Lavallato de Rosa Bartra, ¿para qué sirvió esa comisión? Única y exclusivamente para encubrir a Alan García. Es al único al que no encuentran responsabilidad de nada, y tenía 5 años de gobierno con el mayor número de obras que Odebrecht haya realizado fuera en el Perú. El mayor número de obras, por la mayor cantidad de dinero, se realiza en el gobierno de Alan García. Y acuérdense ustedes, Rosa Bartra pegaba de gritos e inventaba trámites diciendo que su informe era clasificado. Si ese mamarracho era clasificado, imagínense ustedes que vamos a tener que ventilar el acuerdo de colaboración eficaz que por ley es reservado. Y además inventó esta palabra de la clasificación, un procedimiento que no existe en ninguna parte más que en su cerebro. Acuérdense ustedes el pleito a gritos con Salaverry, que querían la clasificación. Acuérdense ustedes lo que costó imprimir su bendito informe, que era pésimo, con sello de agua, con el nombre de cada congresista, para que nadie lo leyera. ¿Quién iba a leer eso? Si era un mamarracho completo. Entonces, los delirios, digamos, de secretismo, los ha tenido ella en su propia comisión, que reitero, para lo único que sirvió era para encubrir a Alan García. Es más, Alan García utiliza ese argumento cuando solicita asilo a Uruguay. A mí ya me investigaron en el Congreso y no me encontraron nada. Entonces, estas personas han estado trabajando, Jorge del Castillo, ¿verdad?, en estrecha colaboración de encubrimiento. Entonces, y obviamente a Keiko Fujimori pues ni las mencionaban, ¿no? Entonces, ese tipo de conducta no cambia pues de un día para otro, ¿no? Cuando descubramos cuánto dinero hay fuera del Perú y quiénes son los testaferros, ahí vamos a entender muchas cosas. La suspicacia de nuestros oyentes es grande. Por ahí escriben que estos congresistas que tanto defienden al señor Chávarri, ¿no serán que han recibido plata de Odebrecht? Bueno, hay varias campañas parlamentarias financiadas por Odebrecht, eso está clarísimo, ¿verdad? Y hay que saber cuáles son, porque además esas campañas parlamentarias nunca se declaran.
En el Perú, lamentablemente, las campañas parlamentarias que deberían ser declaradas como campañas de todo el partido, normalmente, digamos, van en el mundo de la informalidad. El dinero se entrega en efectivo y nunca se declara la OMP. Y cada candidato parlamentario hace su propia campaña, paga su propia publicidad. Habría que seguir cuántos candidatos, por ejemplo, parlamentarios en el 2011, en 2006, en 2016, tuvieron avisos en televisión. De eso se queda registro, ¿no? A pesar de que no los hayan reportado. Y de esos registros de publicidad de candidatos individuales, ¿qué costo tuvo? ¿Y cómo fueron financiadas? Y que lo expliquen. De repente nos enteraríamos de muchas cosas. Y también, reitero, nos enteraremos, porque eso Odebrecht lo tiene que ofrecer, de qué campañas particulares de parlamentarios han financiado en el Perú a lo largo de muchos años. No solamente de estos 3 periodos presidenciales, sino podríamos incluso remontarnos al año 2001. O sea, sería interesantísimo conocer eso. Evidentemente, esos parlamentarios, la gran mayoría ya no están en el Congreso, pero tal vez algunos sí lo estén, y eso explique su conducta. Así es. Por eso digo, cuando conozcamos toda la verdad que viene de Brasil, vamos a poder entender muchas cosas que en este momento podemos sospechar, pero no asegurar. El papel del fiscal Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, es importante. Ayer en la mañana hubo el rumor que había renunciado, en la tarde se dijo que no había renunciado, que estaba en su puesto, y el fiscal de la Nación incluso estaba muy contento con que esté en su puesto. Obviamente está feliz, pero fíjense, ese es el fiscal que le dijo, o sea, que denunció a José Domingo Pérez. Ese es el fiscal que le dijo a José Domingo Pérez que si iba a Brasil no podía preguntar por Alan García. Acuérdense ustedes, cuando se estaba investigando ya el tema de Keiko, por el caso que se llama Cócteles, pero en realidad es todas las donaciones ilegales de campaña, el señor José Domingo Pérez iba a Brasil a justamente interrogar al señor Marcelo Odebrecht sobre esta famosa anotación, ¿no? Aumentar Keiko 500. Y cuando está preparando el viaje, este fiscal coordinador le dice que no puede preguntar sobre Alan García. Nada. Obviamente José Domingo Pérez se sentó en la historia y preguntó por todos, y lo que Marcelo Odebrecht dijo es: a todos les dimos. Y eso lo publicó Gustavo Gorriti, ustedes recordarán, e inmediatamente hubo una campaña feroz. El Ampatrol salió a decir Gorriti mentiroso, eso no ha dicho Odebrecht, y por supuesto que lo había dicho. Por supuesto que lo había dicho. Y no es que, como dicen algunos idiotas en el Perú, disculpen el término, José Domingo Pérez lo llame a Gustavo Gorriti a contarle todo lo que dice. Gustavo Gorriti tiene fuentes en Brasil, hace mucho tiempo, que no son peruanas, porque evidentemente prefiere tenerlas allá, y me parece lo más lógico. Entonces, dejémonos de tonterías. Acá ha habido actos de este señor expresamente de protección a Alan García. ¿Por qué no quería este fiscal que se pregunte sobre Alan García? Él dice porque no correspondía, porque no era de la carpeta que estaba investigando el señor José Domingo Pérez en ese momento. Perdón, puede preguntar de lo que le dé la gana. Y si encuentra elementos probatorios o indicios de actividad delictiva en otros funcionarios del Estado, ¡qué mejor! ¿Qué mejor para ampliar la investigación? O derivar la información correspondiente a otro, al fiscal que le corresponde investigar esos hechos. Pero, por favor, o sea, que no le pregunte a Alan García. Ayer corrió el rumor de que había renunciado en la mañana, incluso yo lo retuiteé, luego la Fiscalía desmintió el rumor, y si el fiscal de la Nación está muy contento con él, es un motivo para preocuparnos, ¿no? Y para preocuparse él también, supongo, porque lo peor que te puede hacer en este momento el fiscal de la Nación es darte su respaldo. Es atroz, ¿no? Sí, pues. La República dice que, bueno, el fiscal Chávarri reta a sus detractores y se aferra a la Fiscalía de la Nación. Y a los fiscales supremos, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos y Tomás Gálvez, le piden renuncia y convocar a junta para evitar la declaratoria de emergencia. Y el titular del Ministerio Público responde que ni 10.000 marchas lo harán cambiar. Bueno, es que eso es una cosa bien interesante. Yo lamentablemente no tengo la edición completa de la República, sino la estoy viendo por internet, pero digamos, el tema es el siguiente. Si esos 3 fiscales, si es verdad que esos 3 fiscales exigen la renuncia de Chávarri
Chávarri no dura un día en el puesto. ¿Por qué? Porque la clave ahí es Tomás Aladino Gálvez, que ha tenido declaraciones, sí, que parecen que estuviese pidiendo la renuncia de Chávarri, pero a mí no me queda muy claro. O sea, tiene una posición ambigua. Pero si él se reúne con los otros dos y entre los tres deciden destituirlo, ya no hay más Chávarri. Claro. Se acabó la historia. Lo que pasa es que Chávarri tiene que convocarlos y no los quiere convocar. O sea, está utilizando un formalismo para que no se ventile su caso. Pero si él los convoca y se sientan los 5 y hay 3 que le dicen chao, se acabó Chávarri. O sea, así de simple. Entonces vamos a ver a qué hora los convoca. ¿Para cuándo los convoca? Porque tiene el repudio de toda la fiscalía. No creo que los convoque. Así es, pues. Eso es lo que pasa. Entonces, las leyes tienen formalidades, evidentemente, para proteger a las personas, en fin, porque tienen una razón de ser. Pero cuando esas formalidades son utilizadas para abusar del poder, entonces es necesario dar soluciones de emergencia, que es lo que está proponiendo el Ejecutivo, porque tiene que enfrentarse a una situación de facto que es de abuso de poder. El presidente me hace recordar mucho, no sé, recuerdas los últimos días de Fujimori, que Marta Hildebrand tenía que convocar a la sesión de pleno del Congreso y no la convocaba, porque sabían que ya estaban perdidos, porque la iban a censurar a ella. Entonces no convocaba. Felizmente el reglamento del Congreso decía que era obligatorio convocar una vez por semana. Entonces vencía la semana, no le quedó más remedio que convocar. Pero de nuevo, utilizan los mecanismos, digamos, que están hechos para mantener un orden formal en las cosas como instrumento de abuso de poder. Y eso es inaceptable porque la ley no admite el abuso de poder. El principio básico y elemental del derecho, ¿no? No sé, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, me están pasando un tweet de Jorge del Castillo. Hoy viernes 4 a las 10 de la mañana, la Comisión de Defensa recibirá al señor Pedro Cateriano, quien declarará sobre la compra del satélite. No, el señor Pedro Cateriano ya le mandó una comunicación que ha hecho pública en redes, que yo la retuiteé ayer riéndome un poco. Miren, vamos a explicar un poquito las cosas para que la gente entienda. Cuando a Alan García se le citó a la mega comisión, ¿no es cierto?, y a otros funcionarios del aprismo, ellos evitaron, ¿no es cierto?, asistir o responder, sobre todo después de la segunda citación a la que fue, y invalidaron todo el testimonio de Alan García a través de una acción de amparo convenientemente, obviamente, coordinada con el Poder Judicial, porque tienen gente en todas partes, porque el señor no había sido adecuadamente notificado. Y al señor Tejada, congresista de la República, lo volvían loco con la sentencia Tineo. ¿Qué cosa es la sentencia Tineo? La sentencia Tineo es una sentencia del Tribunal Constitucional donde usted, señor Tineo, pierde. Pero se establece que cuando a ti te citan, aunque sea una comisión parlamentaria, te tienen que dar el detalle de las razones por las cuales ha sido citado. ¿Ok? Entonces, con ese argumento, funcionarios de la prisa desfilaban delante de la mega comisión, no testimoniaban nada, llevaban la resolución Tineo bajo el brazo y decían, señor, usted no me ha notificado con el detalle. Y en un momento Alan García pretendía que le mandaran el cuestionario adelantado y que le proporcionaran todos los archivos de la comisión o sus abogados que dan caja de cajas para que sean examinados previamente antes de que él declarara. O sea, llevando el derecho a ser correctamente notificado al ridículo y al absurdo, pero obteniendo una victoria en el Poder Judicial que logró que finalmente Alan García no fuera procesado por los delitos que se le imputaban en la mega comisión. Muy bien, ¿qué ha hecho el señor Cateriano? Le ha contestado, y está publicado en su Twitter, a Jorge del Castillo, que él asistirá en la medida en que se le diga de qué se trata lo que quiere saber de lo del satélite. Porque ya fue investigado claramente, no solamente en la comisión de Lucianita León, sino que fue investigado en la misma Comisión de Defensa, en el Ministerio Público, y archivado en 2 instancias. Entonces, señor, ¿qué cosa me quieren preguntar del satélite que yo ya no haya respondido en este mismo Congreso a su comisión? Y 2, ¿qué cosa me quieren preguntar que no haya sido archivado ya contra una serie de funcionarios, no solamente Pedro Cateriano, sino funcionarios públicos y miembros de la Fuerza Aérea del Perú? O sea, ¿qué me quieren preguntar que ustedes ya no tengan? Y le remite copia de el acuerdo gobierno a gobierno,
la aprobación del acuerdo de gobierno en el Congreso de la República, el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, las 2 resoluciones de archivo del Ministerio Público. Entonces, si tú remites toda esa documentación, tienes al menos el derecho a decir, señor, ¿de qué se trata lo que usted quiere saber que yo no haya ya informado? Porque es evidente que esta es una represalia de Jorge de Castillo por el viaje de Pedro Cateriano a Uruguay. Desde que regresó de Uruguay no han parado, ella tiene cientos de estas denuncias por su gestión como ministro, presentadas básicamente por apristas y por aliados del APRA, ¿no? Rafael Rey, etcétera, de esas tiene montones. Pero ya esta en particular, la del satélite, ya estaba resuelta. Entonces, ¿para qué lo quieren citar? Nuevamente. Además, como tú comprenderás, si el satélite tiene un desperfecto en una foto, hoy, ¿qué cosa tiene que ver el que dejó de ser ministro hace 3 años? Esto es una acción coordinada de algunos medios de comunicación con el APRA, de nuevo, para proteger a Alan García y desprestigiar a las personas que le han explicado al mundo entero que Alan García tiene graves hechos en su conducta que tienen que ser investigados. Entonces, mi recomendación es que ni siquiera asista, hasta que no se le diga con absoluta claridad de detalle qué es lo que quieren saber que no se haya informado ya. Porque esa era la misma estrategia que usaban los apristas. Y lo que es bueno para ellos, presumo que tiene que ser bueno para todos, ¿no? Entonces no tiene por qué presentarse. Y además el Castillo sabe que no se va a presentar porque ya él ha recibido la comunicación que ya fue publicada en Twitter ayer por Pedro Cateriano. Comunicación ya presentada al Congreso. No me voy a presentar hasta que usted no me dé detalle de lo que quiere saber, porque resulta que evidentemente esto ya fue archivado 2 veces en el Ministerio Público. Entonces es absurdo. Pero en fin, como reitero, esto es todas las maniobras, que además la típica maniobra aprista, ¿no? El APRA ha utilizado a las comisiones investigadoras, me lo van a decir a mí del Congreso, para perseguir a sus enemigos. Esa es su conducta clásica. Para eso, y de nuevo, la ley no ampara el abuso de poder, pues. Y eso es abuso de poder. Es utilizar comisiones investigadoras y al Poder Judicial que está a tu servicio para perseguir a tus enemigos políticos. Y de eso son unos expertos. Pero cuando ellos tienen que someterse al Poder Judicial, ahí las piezas que tienen se mueven rápidamente para protegerlos. Bueno, eso es lo que tiene que cambiar en el Perú. Justamente eso es lo que tiene que cambiar en el Perú. Bueno, 8:57, hemos cubierto creo que todos los temas, ¿no? Sí. Preguntan mucho ¿Qué más por dice el Perú? el Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué pasa? ¿Por qué no va el doctor Víctor Cabanillas, el doctor Juan Manuel Salazar y el doctor Andy Carrasco? ¿No van a las... Habrá que preguntarles a ellos cuáles son sus temores, ¿no? Es evidente que tienen también la posibilidad de suspender la colegiatura del señor Chávarri. De acuerdo, creo que de acuerdo al reglamento, la suspensión evidentemente es temporal. Pero aunque sea temporal, si lo suspenden por 3-4 meses, eso da tiempo para que finalmente todas las demás acciones, como por ejemplo la constitución de la Junta Nacional de Justicia, se den. Pero se mueren de miedo. Miren, yo les digo una cosa que yo tengo esta apreciación hace varios días, ¿no? ¿Por qué la gente en el Perú apoya tanto a José Domingo Pérez y al fiscal Rafael Vela? ¿Porque son personas que no se equivocan, que no cometen errores? No, cometen errores y tremendos errores, ¿eh? O sea, han tenido resoluciones muy injustas, pero los apoyan porque no tienen miedo. Y eso es algo muy apreciado en el Perú. Y no tienen rabo de paja, por más que se los han buscado. Me ha hecho mucha gracia, por ejemplo, toda esta explicación de la tesis de magíster de el señor Vela en Arequipa y la denuncia de empleados apristas por plagio, ¿ya? Es todo ridículo. Están sujetos a un escrutinio brutal, pero no tienen rabo de paja y son valientes. Eso es lo que se aprecia. Entonces, finalmente, estas personas del colegio de abogados pues no son valientes. No se le puede exigir valor a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que el pueblo los apoya no porque no se equivoquen. O sea, yo, por ejemplo, creo que las prisiones preventivas, y eso creemos muchos abogados, tienen que ser excepcionales. Richard Concepción Carguancho no lo cree así, y el fiscal José Domingo Pérez tampoco. Pero, y también creo que es absurdo, por ejemplo, quitarle su casa a Ollanta al día siguiente de que lo libran de la prisión, con sus hijos dentro de la casa, ¿no? Fue tan manifiestamente absurdo que la casa está embargada, ya está, digamos, asegurada a favor del Estado, y
el fiscal superior a Vela, el colegiado superior a Carhuancho, evidentemente les devolvió la casa, ¿no? Ya les devolvió su casa, no sé si habiten ahí o no, pero digamos, han tenido decisiones, sí, muy arbitrarias, que no me gustan, pero son valientes y son honestos. La combinación de una persona valiente y honesta en el Perú es tan excepcional en estos días, que por eso tienen todo el apoyo que tienen. Habría que recordarles a los abogados que integran esta comisión que si integran esa comisión es para cumplir con su deber y que asistan a las reuniones a las que han sido convocados. Por último, si quieren apoyar a Chávarri, que voten en contra, pues, que se presenten. No, estos están ausentes, ¿no es cierto? No, pues es una cobardía completa, ¿no? Pero en fin, ¿cuáles serán sus razones, cuáles serán sus temores? No lo sabemos. Ah, sí. ¿Cómo está la playa? ¿Está limpia? Acá hay un sol esplendoroso en provincia. Acá en provincia, no sé cómo está en Lima. Bueno, dentro de la cabina que entraba a las 7 de la mañana, hacía frío. No sé. No. Acá hay un sol esplendoroso y acabo de leer que hoy día se espera para Lima 27 grados. Entonces va a ser su calor. Voy a salir del estudio. Bien. ¿Y está limpia? ¿La gente ha respetado el cuidado de la playa o no? Bastante limpia, te diré, porque además, bueno, todavía no tenemos la avenida del río, ¿no? Felizmente no ha llovido mucho en la sierra. Acá el problema es que cuando baja el río, efectivamente la playa se llena de bolsas de plástico. Ese es el problema más grave. Por eso vamos a ver qué impacto tiene la nueva ley, no en este verano, que recién se está implementando, pero yo creo que en 2 o 3 veranos esto va a tener un impacto bien importante, porque ya el río no va a traer va a traer basura, pero no la basura que trae, la cantidad de plástico que trae hoy, que se bota al mar, ¿no? Acá en este tipo, yo estoy muy lejos de Lima en este momento, en estas playas que están más cerca a localidades de la costa, a caletas, etcétera. El problema, como te digo, es la avenida del río. Cuando llueve mucho, el río baja, arrasa pues con todo lo que tiene en la orilla, y normalmente lo que tiene es basura, porque las personas lamentablemente en el campo tiran su basura al río. Y lo que trae es una cantidad de plástico impresionante, ¿eh? Yo he amanecido a veces acá viendo la orilla del mar repleta de bolsas de plástico. Así que esperemos que la ley, que ha sido una muy buena noticia del 2018, se implemente, pues, ¿no? Y que nos acostumbremos a no pedir bolsa. Eso, ¿no? Eso. Sobre todo en las farmacias. Ya me estoy acostumbrado a las farmacias. La gente en la farmacia se ríe, pero no me dé bolsa. Muy chiquita, la bolsa no sirve para nada. No vale la pena. Te metes las cosas a la cartera, al bolsillo y ya está. Tampoco necesitas un paquetón, ¿no? Ah, sí. ¿No? Te dan una bolsa por cada blister, no, pues es ridículo. En fin. El lunes nos vemos. A la hora ya. El lunes nos vemos, ya. De todas maneras, el lunes estoy ahí. Muy bien, Rosa María. Muchísimas gracias, disfruta tu fin de semana y eso, para todos ustedes también. Nos reencontramos el día lunes. Cuídate mucho. A pensar más con nuestros amigos oyentes, solamente agradecerles y decirles que el lunes Rosa María estará ya en vivo acá desde los estudios de Radio Santa Rosa. Permiso, que tengan un bonito fin de semana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.